El tercer y último orador es Rafael Castillo Guerrero y Francisco Garrido Sandoval. Por favor, pasen adelante. Muchas gracias. Em, bueno, primero que nada quiero presentar a Francisco, quien fuimos partner en el desarrollo de este proyecto. Francisco va a volver en unos minutos para las preguntas, si es que surgen preguntas. Gracias. Sí, eh, ustedes saben que, bueno, como CICID tenemos que estar en muchas partes y bueno, Francisco está en partes estratégicas ahora. Bueno, pero bueno, él participó también de esta investigación. Quería partir comenzando que cuando aparece o se conoce la noticia de la aparición de ChatGPT en noviembre del 2022, literalmente aluciné. Sí. Lo probé casi al instante, me puse a hacer pruebas de distinto tipo y no podía creer lo que estaba viendo. Entonces, eso generó una motivación bastante en particular porque quise saber cómo funciona la caja negra. Y acá estamos. Sí, estoy tratando, ahí está. Partimos por la introducción. Bueno, básicamente no me voy a detener tanto en esto, pero definimos primero la inteligencia artificial, ¿cierto? Y se le conoce como finalmente una teoría o desarrollo de sistemas informáticos que son capaces de realizar tareas tal como o normalmente como la ejecutamos nosotros. ¿Tingle? ¿Tingle? Oh, ¿tingle? Ahí sí. Eh, ¿Qué más pasa con la inteligencia artificial o qué otros componentes tiene? Básicamente trabaja con algoritmos, ¿cierto? De alguna forma intenta emular nuestra capacidad humana nuestras habilidades cognitivas. Y eso es realmente muy interesante. Oh, sí. No es muy inteligente este. Bueno, ahora, ¿cuál es la importancia y por qué tenemos que abordar este problema de alucinaciones, de alguna forma de la confianza, ¿cierto? Básicamente porque la precisión y las alucinaciones dentro de la inteligencia artificial es un punto bastante crítico. Se ha mencionado ya un par de veces sobre el tema. Acá les voy a presentar un ejemplo. Entonces, el punto está en que de alguna forma tenemos que tratar y buscar el mecanismo de lograr garantizar la confianza. Básicamente, mejorar la experiencia del usuario. Imagínense, fracasamos una vez o dos y el usuario se va. Está siempre a un clic de distancia de partir. Entonces, ¿qué desafíos específicos nos impone la inteligencia artificial en términos de precisión y alucinaciones? Básicamente la confiabilidad, ¿cierto? La toma de decisiones influye obviamente en esto, los costos y la confianza del usuario. Ahora, eh, denme un segundo que no sé si me adelanté mucho. Tic. Oh, no, estaba bien. Eh, Algunos ejemplos sobre la alucinación y o qué o cómo puede impactar finalmente, ¿cierto? Básicamente, predicciones incorrectas que nos dé falsos positivos, falsos negativos también, por supuesto. Entonces, ¿cómo funciona? No sé si más allá de ejemplos clásicos, en el caso nuestro quizás intentar hacer eh, una bibliografía o hacer alguna investigación en particular, ¿cierto? Eh, Quise probar con este ejemplo, esto aparece en este sitio, y si uno busca, esto lo hice anoche, si uno busca exactamente de esta forma, la respuesta es esta. Nos dice que Blancanieves es la primera película de animación y que fue hecha hacia 1937. Pero, seguidamente, le pregunto acerca de el film El Apóstol, que es argentino, por lo demás. Y El Apóstol es de 1917. Es decir, dentro de su background, sabe que existe Caperucita, perdón, Blancanieves, y sabe que existe el Apóstol, pero no es capaz, a pesar de los datos, de decirnos el Apóstol es la primera. Esta es claramente una alucinación.
¿Cuáles son los desafíos finalmente en con respecto, por ejemplo, a la precisión? Básicamente, la calidad de los datos. Y adivinen, ¿quiénes son clave en esto? Los bibliotecarios, obvio, somos nosotros los claves. También, cuando uno está trabajando con esto, siempre es súper relevante preocuparse sobre los sobreajustes o las generalizaciones para generar o entrenar un modelo. También, obviamente, sobreajustar o la generalización. Entonces, básicamente hay que tratar de alcanzar un punto medio. Ahí sí. ¿Cuáles son los desafíos que nos imponen las alucinaciones? Básicamente, generar contenido inesperado. También hay implicaciones prácticas. Falta de comprensión profunda. Pero piensen en algo, lo pensaba antes de de la presentación y claro, parece que la connotación que le estoy dando a las alucinaciones parece algo negativo, básicamente, pero no es así para ciertas áreas. Si estoy hablando de matemática, claro, es crítico. Si en ciencias puede ser crítico. Pero piensen ustedes en, no sé, alguien que está escribiendo un cuento, una historia. Necesita usar la alucinación, básicamente, o la parte generativa de la inteligencia. En esas áreas, por supuesto que funciona diferente. Ahí, sí. Bueno. ¿Cuáles son las implicaciones generales sobre esto? Básicamente, ya se ha mencionado varias veces, el tema de la ética y la confianza. eh, los problemas de precisión afectan notablemente. También pasa con la regulación y la legislación. Ya hemos sabido qué está pasando en Europa. O sea, se habla de controlar un poco todo esto, ¿cierto? Las editoriales, hace poco conversaba acá en el patio con algunas y claro, están preocupados. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo los influye a ellos? Eh, el desarrollo tecnológico, claramente. Ya. Bueno, quería comentar en la segunda parte sobre lo que es el Linking Data y la inteligencia artificial. Entonces, eh, quería comentar brevemente, básicamente, qué son los datos enlazados. Alguien me preguntó en la mañana si tenía sentido esto de biframe, datos enlazados. Yo digo, hay que probar, no me puedo restar. Entonces, si vamos a lo concreto, básicamente el Linking Data nos va a permitir publicar, conectar datos en la web de manera extremadamente estructurada. Por otra parte, para hacer link en data se requiere o se utiliza una norma que se conoce como RDF. Y esto permite básicamente interconectar datos. Eh, ¿Por qué es relevante? Porque básicamente vamos a tener contexto adicional que actualmente no lo tenemos. Por ahí yo sé que se están haciendo algunos intentos, pero es a lo que yo le denomino web scraping, ¿cierto? Que es cuando yo traigo contenido y lo agrego, pero no está haciendo link in data. Estamos agregando información de otras fuentes, pero no de manera relacionada o con contexto. Bueno, trabajar con Machine Learning, validación y verificación. em, Acá. Hacia el año 2017 realicé un prototipo para el proyecto de título de magíster sobre la integración de LinkedIn Data, en este caso con el repositorio académico de la Universidad de Chile. Tomé una muestra porque eh, es enorme, la verdad. Y la idea fue básicamente aplicar un estudio semántico para ver qué información me puede entregar si está estructurada en base a datos enlazados. Entonces, recordando esto, y ya que BitFrame parece que está tomando algo de vuelo, me pregunté qué pasa si yo quiero integrar LinkedIn Data o si se puede integrar LinkedIn Data con inteligencia artificial. A partir de eso, sí, investigando sobre qué nombres reciben todas estas cosas, ¿cierto? Me doy cuenta que esto está súper común, esta sigla dentro de lo que es la inteligencia artificial, el RAG. Y esto básicamente es proveer a la inteligencia, ¿cierto?, de una fuente de conocimiento y que la inteligencia sea capaz de consultarla. Entonces, entre esto, LinkedIn Data, la pregunta fue, ¿puede LinkedIn Data ser o transformarse en un RAG para la inteligencia artificial y tratar de responder las preguntas que le pueda formular? ¿Dejará de alucinar? Y bueno, fue necesario un proceso bastante largo, no es para nada trivial, básicamente cosechar, cosa que quizás más de algunos ya lo ha hecho,
cosechar el repositorio, limpiar datos, incorporar nuevos datos, ¿cierto? Subdividir esta información en dataset, definir también, por supuesto, ontología. Ustedes saben que el Liquid Data trabaja en base a ontología. Hacer un proceso de reconciliación, porque en este caso, y mantuvimos la tendencia, quisimos hacer un trabajo en particular. Yo lo digo porque requiere harto tiempo. En particular con algunas tesis del área forestal de la universidad hasta cierto año. Usamos, de hecho, no recuerdo exactamente el número, quizás 30, algo así, porque hubo que enriquecer, mejorar, hacer todo el proceso que estoy mostrando acá. Entonces, hacerlo con, no sé, 500 es mucho tiempo. Eso. Entonces, ¿qué pasó? Después de todo este proceso, ¿cierto? Y básicamente de generar los RDF, eh, acá están algunos de la cantidad de RDFs que se generaron. Nosotros hoy día utilizamos el Places, que se le denominó así, Places regiones y recursos. Básicamente quisimos saber si había alguna posibilidad de conectar la ubicación geográfica con los lugares. Esa fue también fuimos acotando, como ven, cada vez profundizando más en qué queremos obtener. Entonces, no trabajamos esta vez ni con autores ni con materias, lo dejamos aparte. Y generamos nuestro propio modelo, está dividido, como pueden ver acá hay una línea, extractamos el contenido, se lo dimos a nuestra caja negra, nuestra programación, a través de lo que se conoce como Word Embedding, ¿cierto? Este Word Embedding utiliza este modelo y este modelo me permite insertar la información que está acá en esta base de datos de vectores. Esto parece, no, esto parece casi un idioma alienígena, si no toco a nadie, iba a decir otra cosa, pero parece idioma alienígena, pero no es tan alienígena. Porque en el fondo, lo que se intenta hacer acá es, primero, de querer desentrañar esta caja negra y luego ver cómo funciona esto. Bueno, básicamente el Word Embedding lo que hace es transformar el texto que decidimos de acá, cuál, lo transforma en números. Los textos los lleva a números a través de este modelo y los almacena en esta base de datos, que en este caso usamos una que se denomina ChromaDB. ¿Qué pasa? Que si yo introduzco una pregunta a través del frontend, entra a nuestra caja negra, le, a través el texto que mostró recién la colega de Perú, ¿cierto? Todo eso se transforma también en Word Embedding y le va a consultar a ChatGPT y le pregunta en este lenguaje, en Word Embedding, en número, y responde. Bueno, acá está, le da los embedding a través de la API de OpenAI, devuelve a través de un lenguaje natural, ¿cierto? Ahí le pusimos bonito, lo devuelve bonito, y finalmente el usuario se va con una idea, está bien, esto está funcionando. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, así. Hace un rato alguien mencionó, no recuerdo qué presentación, acerca de los tokens. Este es el alimento básico para esto, para generar word embedding son los tokens. Entonces, aquí quería mostrar algo bien particular. Me encantaría decirles regalo una tablet si es que descubren el punto. No, pero un rato, al final vienen las tablets. Si se fijan, esto está claramente en inglés, primer punto. Esto está en español. Fíjense en el inglés. Por ejemplo, linking data, libraries, will, be, able, etcétera. Pero ¿qué pasa abajo? Por ejemplo, acá. Pro, et, edor. Ahí tenemos tres tokens para una palabra en español. Esto no es cualquier cosa. ¿Saben por qué? Bueno, en el modelo anterior, en el cuadro anterior les mostré que habíamos consultado o habíamos utilizado la API de ChatGPT o OpenAI en este caso. Bueno, ellos cobran por esto. Y entonces, eh, al final nosotros usamos un modelo. Vamos a continuar, para no me queda poco. Ahí. Acá, esto es lo interesante. Piensen ustedes, si yo estoy hablando de tesis de forestal, lo más usual es hablar de, por ejemplo, especies forestales. Pero nosotros hicimos preguntas tan triviales como, ¿qué tienes así, lo más natural posible y en español chileno? ¿Qué tienes de árboles? Así. Y el sistema nos dijo, ah, sí, tengo estudio de secuoya, estudio de pinus radiata, estudio de, no sé, pinus pinea. Y después le preguntamos también por especies forestales. Nos respondió una cosa relativamente similar. La cuestión es que
Después de varias pruebas uno dice, ¿y dónde dice árbol? Había semántica detrás. Eso. También, bueno, probamos, no saben la cantidad de pruebas, con resúmenes, con título, con eh, el título, el resumen, las regiones, las ubicaciones. Ahí lamentablemente parece que no se va a ver, pero le preguntamos qué estudios se han hecho en la región metropolitana. Y estamos hablando del área forestal. Entonces, por un momento, como que había algo en el estómago que decía, esto va a cambiar radicalmente, radicalmente, como hemos estado trabajando. Nosotros, si bien este sistema, estos sistemas de, ¿cómo le llamamos? De descubrimiento y a la vez con facetas, ¿cierto? Que trabajan en base a coincidencia de caracteres, quedan totalmente fuera de combate con esto. Porque básicamente tú puedes ir conversando, incluso no tener claramente la dirección que quieres dar, pero si comienzas con una pregunta simple, vas a terminar en algo complejo de todas maneras. Bueno, hubiésemos mostrado esto en vivo y en directo, pero las conexiones que hay atrás son infinitas, la verdad, así que no, por eso ¿cómo se llama? Lo pusimos en un video. Bueno, quiero ir hacia el final, me queda poquito ya para terminar. Eh, Hay que superar algunos obstáculos, ¿cierto? Y también comenzar a tener una visión de futuro. Primero, eh, lo dijo en la mañana el primer expositor, ¿cierto? Y ahí Santiago hizo una acotación súper interesante. En el fondo, nosotros tenemos que aportar acá, pero, ¿cierto? Pero también tenemos que comenzar a generar un lenguaje común con estas otras profesiones. No es solamente yo quiero participar, tengo que entender de qué estamos hablando. Em, También la calidad de los datos, o sea, para poder hacer esto fue necesario hacer una limpieza, un ajuste, y no fue menor. De hecho, pregúntense ustedes, ¿cuántos de sus repositorios incluyen resúmenes en su registro? Punto uno. ¿Cuántos de sus repositorios incluyen las palabras claves que sirven para la descripción realmente acotada? Por ejemplo, yo digo, tesis de geología, tesis de arquitectura, tesis de ingeniería forestal, tesis de agronomía y no sé cuántas más se me pueden ocurrir. Deben usar la descripción del lugar geográfico como una materia o como un subject o como keyword, como quieran llamarle. Es imperativo, porque le da contexto además. La calidad de los datos, estandarización, escalabilidad también, obviamente, las consideraciones éticas, ¿cierto? El continuo aprender, ¿cierto? Y adaptarnos también. Obvio, tenemos que adaptarnos a esto. A un diseño centrado en el usuario. Por supuesto, tenemos que estar muy atentos a las regulaciones, qué es qué ley y qué va a decir la ley y cómo nos va a limitar o cómo nos va a dejar hacer, nos va a dejar hacer o crear. Sí, ya estoy terminando. Me voy a ir hacia el final. Finalmente, esta es una invitación, básicamente, ¿cierto? Para nosotros, investigadores, desarrolladores, y todos aquellos que quieran comprometerse con el avance del conocimiento. También sumergirse y estudiar lo que son los datos enlazados. Abordar estos desafíos, sí, son complejos, pero yo digo, no basta una vez, quizás a la tercera, a la cuarta, te va a quedar claro que, por ejemplo, una similitud del coseno, ¿cierto? Es tan simple como cuánto se abre un ángulo. Entre más cerrado el ángulo, las palabras, cuando estoy buscando, son más cercanas. Y es eso, no es más difícil que eso. Entonces, en el fondo, esta presentación es como sacudirnos un poco, de nuevo, creo que lo hice ya en enero en otra presentación, pero la idea es un llamado a estudiar, salirnos de nuestra área, irnos a espacios de áreas grises donde hay otros conocimientos, más matemática, más estadística, eh, y claro, también afinar nuestra, nuestro lenguaje para también no demostrar, sino que simplemente trabajar en otras áreas o con otros investigadores, porque definitivamente podemos susurrar. Gracias.
Y con esta presentación podemos decir que la inteligencia artificial es una expresión de información conectada con Open Data e información, y tenemos que seguir avanzando con nuestras habilidades, desarrollar habilidades y competencias muy conectadas con la ciencia de la elaboración del lenguaje. Así que mil gracias a los tres oradores. Tenemos ahora tiempo para una o dos preguntas. Así que por favor, si tienen alguna pregunta o duda para los oradores del foro, tenemos una pregunta de Social Connection para Lynn. Una pregunta, por favor. ¿Cómo los bibliotecarios pueden desarrollar un rol más efectivo en las instituciones para promover el uso de la inteligencia artificial? Muchísimas gracias por la pregunta. Me parece que quedó bastante claro y lo ha quedado durante el día a partir de todos los presentadores que tenemos que trabajar juntos. Me parece que eso es de suma importancia, la colaboración, los bibliotecarios, los miembros de la facultad en las bibliotecas, de manera colaborativa deben establecer relaciones para poder trabajar con estas herramientas para poder utilizar la inteligencia artificial y usarla efectivamente para cumplir con las necesidades no solamente de la biblioteca, sino que también las necesidades de los usuarios, específicamente los estudiantes, porque nuestra meta finalmente es prepararlos para el lugar de trabajo con tecnologías las más actualizadas. Entonces, trabajar juntos hacia cumplir las necesidades y metas de las instituciones. Ese es el punto de inicio, es el poder tomar la inteligencia artificial y poder utilizarla para los servicios de apoyo. Muchísimas gracias. Servicios de alfabetización, entonces siempre tiene importancia con respecto al desarrollo de diferentes temas. Esto, por supuesto, no es una excepción, la inteligencia artificial no lo es, y está conectado con el tema de la institución y, por supuesto, insertar estos cursos en el currículum, el plan de estudios, el IS es una gran necesidad hacerlo. ¿Hay alguna pregunta en el auditorio? Sí, María, por favor. Ahora sí. Sí. Hola, mi pregunta es para Janet. Janet, ¿han creado algún instrumento de medición para justamente medir el impacto de este asistente virtual en tu universidad? No, todavía estamos iniciando etapa de prototipado. En este caso, en realidad no es un proyecto propiamente para una universidad, ¿no? Además va enfocado pues a investigadores a nivel Perú. Pero sí, es una excelente idea que voy a recoger, y también creo que se ha hablado mucho en términos de todos estos días de evaluación de investigación, que me parece importantísimo, ¿no? Y sí, es parte de una siguiente etapa. Gracias por la pregunta. Thank you. Sí. Oh. Bueno, yo como siempre he metido, ¿cierto? No voy a preguntar, sino a dar un aporte extra. Eh, Creo que primero felicito por las tres iniciativas que dan cuenta de
que estamos aplicando porque llevamos 2 años con inteligencias artificiales generativas y es hora de aplicar, es hora de dejar de teorizar y empezar a implementar sin descuidar las conversaciones importantes. Y ahí quiero, digamos que precisar algunos conceptos muy interesantes que tocaron hoy que hay que discutirlos desde la perspectiva filosófica. Por ejemplo, el asunto de la caja negra que ustedes trataron en su afinación del modelo. Eh, Esa caja negra es de lo que tenemos que hablar porque es el desconocimiento que tenemos de cómo están construidos las chatbots de inteligencia artificial que hoy existen fundamentalmente porque son comerciales, porque tienen una propiedad industrial que de parte de OpenAI el mayor o de parte de Anthropic el que sigue o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí no hay ninguna inteligencia artificial que sea abierta y que fundamentalmente podamos decir que corresponde al Open Access o al Open Software como lo conocemos, porque básicamente no podemos estudiar cada neurona. Entonces, es una discusión que tendríamos que dar y esa oportunidad me parece maravillosa. Y por otro lado, yo creería que también, y aquí voy a dejar una tarea como la que le puse al director de esta mañana del Departamento de Inteligencia Artificial de Chile. Yo creo que tenemos que hacer cosas juntos y qué bueno que esta fuera la oportunidad de hacer un hub latinoamericano de inteligencia artificial. Es decir, no hagamos solamente para Chile o no hagamos solamente para la Universidad, para la Católica del Perú o para la Universidad de Chile. Creo que la Universidad de Antioquia está, aquí hay representantes de la universidad, está proponiendo un hub desde Colombia también, pero ojalá fuera multilateral y en el que pudiéramos experimentar a gran escala este tipo de cosas. Y que ojalá pudiéramos en este simposio firmar algo o al menos una intención, una carta de intención para esa colaboración, porque estos proyectos son sumamente interesantes. Así que pues les felicito por eso. Ok. Sí, gracias, colega. It have any questions for Pero aquí tenemos una para, I think that is for Rafael, no? perdón, pero me parece que es para Rafael. Okay. For Rafael, a question. Para Rafael, What la pregunta es, available tools ¿qué herramientas for tecnológicas processing se clean utilizan data, para data cleansing, procesamiento y data y for limpieza de datos para la reconciliación de datos? ¿Cuál es la herramienta? ¿Qué herramientas tecnológicas What are the utilizamos technological tools para you are using for the cleaning data processes? On simple words, Yeah. It's the more aware, the more open. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. muchas gracias. Another question is, Otra what is pregunta es, ¿cuál es trend la tendencia challenge principal o to desafío para the specific encontrar moment to el momento implement? específico para poder implementar estos proyectos? Yo creo que estamos viviendo una etapa de experimentación, de conversación primero, de experimentación. Luego estamos aprendiendo. Claro. Sí, entonces estamos concluyendo finalmente que podemos hacerlo, podemos involucrarnos en proyectos bastante más complejos y tradicionales. Ahora, la base nuevamente son los datos, lo hemos dicho varias veces, y en los datos están todos involucrados. No es necesario que todos estén programando, pero sin embargo, si participan de la cadena de desarrollo de un proyecto de estas características, sin lugar a dudas, que tener la visión de lo que se puede alcanzar, finalmente nos va a llevar a una meta. Si no tenemos esa visión, nos podemos mover por, no sé, por llamarlo en un término quizá actuales en cuanto a nuestro clima en Santiago, ¿cierto? Pronto vamos a tener miedo. Entonces, ¿cómo tener miedo? La idea es experimentar, concluir, trabajar en equipos multidisciplinarios, como en mi caso, y nosotros acá en CICIG tenemos un equipo de ingenieros, bibliotecarios especializados en distintas áreas, que nos permiten de alguna forma generar la instancia de conversación, de discusión, porque no es que uno impone al otro, sino que en el fondo conversamos para saber cuál puede ser el ajuste que requiere un modelo de este tipo.
Es interesante poder de alguna forma darse cuenta que lo que quizás ingresaron en el repositorio de la universidad de tener quizás 25 años y nosotros usamos datos de, imagínense, 20 años atrás. Entonces, eso es potente en el fondo, porque estamos viendo que nuestros datos o nuestro trabajo persisten en el tiempo. Así que creo que partiría por eso. Buenos datos, bien claros. Okay. Thank you. Of clear data. Thank you, Ok, everyone, sí, for muchísimas your gracias attention. por su Let's start atención for the next table. y vamos a ir a la próxima mesa. Muchísimas gracias.